Buenos días, tardes, noches a todos. Hacía rato que no estábamos aquí charlando entre nosotros. ¿Sí o qué, Karil? Sea ya una semana. Efecti- Efectivamente, ya llevamos una semana, así que, como era de esperarse, capítulo nuevo. Capítulo nuevo. Hay que poner el anuncio este de los coreanitos de Lo sentimos. Nos hemos demorado Lo mucho en subir sentimos. actualizaciones. Ahora. No, volviendo al tema. Entonces, vamos a retomar lo mismo. Como siempre, Karil. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? No, todo está bonito, todo está más o menos manejable entre el trabajo, ver cositas, estudiar, etcétera, etcétera. La Ah, vida de adulto me está matando. ya no puedo más, Marta. Pero sí, ¿no? Entonces, antes de comenzar, y pues como ya tenemos establecido el cronograma, pues Bueno, cabe poner la advertencia. No somos sí, ni psicólogos, no somos filósofos. Bueno, aunque técnicamente todos somos filósofos por naturaleza, pero do you understand? todos Eh, somos filósofos, amiguito. exacto, pero la cuestión es, somos un ingeniero en sistemas y un artista audiovisual expresando sus ideas con respecto a un tema particular. Cualquier cosa que se diga o haga Más, dentro de ese más que podcast. ideas, dudas. Sí, también, más que nada preguntas. Cualquier idea o comentario que salga de este podcast, simplemente is for fun, ¿ok? No hay más. ¿Algo que agregar? Efectivamente. Bien. Gracias por el anuncio, muy educativo. Sí, sí, no, hay que dejar las cosas claras para que luego no hayan malentendidos y luego, pues, si va a ser la funa, que sea por algo que sea en serio. Fin. Eso es lo que yo Que siempre... valga la pena. Exacto. Que me haga, Oh. que me haga irme del país. Así. que me, que me destierre de todo el sacro imperio romano. Amén. Eso, ya. Goals, weón. Entonces, Karil, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, como ya venimos trabajando continuamente, la temática, como siempre, es, nosotros le preguntamos a ChatGPT el tema de la semana. Él nos arroja una cantidad de temas y pues entre ellos tira uno en específico y ese es el que elegimos para charlar. Entonces, la reacción de Camilo depende de qué tema nos arroje ChatGPT y a partir de eso vamos desarrollando pues la conversación. Sí, tú Entonces, el tema de hoy, dímelo. el tema de hoy me pareció muy divertido. Ya, porque habíamos tocado una parte de esto, pero pues, ¿cómo decirlo? Mm, es un poquito, o sea, es un poquito más específico de lo que planteamos anteriormente. O sea, no Sí, habíamos el tema de profundizado. hoy es la naturaleza de la realidad y la percepción. Ah, Básicamente es un cómo percibes el mundo, ¿sí? la Eh, Desafía las nociones convencionales de la realidad y la percepción. ¿Qué significa ser real en un mundo donde los límites entre lo físico y pues lo sensorial son borrosos? espera, Algunos ejemplos espera, que nos espera, espera, arroja espera, 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 ChatGPT espera, son espera, 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 Sword espera, Art espera. Online. Pausa. Ya lo sabes, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Es que justo te iba a pausar. Iba a decir, si van a mencionar Sword Art Online, omítelo. No quiero hablar de esa porquería. Pero bueno, los ejemplos son Sword Art Online. Los ejemplos son Sword Art Online, Ghost in the Shell, Mm, Steins Gate, Paprika y Recero. conozco casi todas menos Estamos Recero. fuertes. Pues sí, no, y es gracioso porque no ha tocado cosas como Serial Experiments Lane o incluso Evangelion de nuevo. Son cosas. Güey, Bueno, ChatGPT no nos va a arrojar animes antiguos así como de culto de solamente lo conoce Camilo hey, y alguien que esté muy aficionado. solo conocemos, solo son dos personas y una de ellas es el autor. Fin. Exacto, ese anime, esa historia que acabas de mencionar solo la
Entonces tú y el autor. Y al autor porque le toca. Hasta ahí. Ok, entonces voy a iniciar el timer y empecemos por la que menos me gusta para salir ya rápidamente de eso y es de Sword Art Online y cómo pues habla directamente de la cuestión de la realidad y la percepción, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿qué quieres comenzar tú a decir con respecto a Venimos eso? con la percepción de la realidad bien alterada. Para nada, es que, a ver, eh, ¿qué te puedo decir yo? Hablemos directamente hablemos de algo que pues puede tomarse directamente desde la realidad porque estamos llegando a un punto en que la realidad virtual se está acoplando mucho con lo que es nuestra realidad pues em, no tan virtual. Porque no sé tú, pero yo voy a plantear Ajá. desde el punto de vista que, pues, técnicamente la realidad que nosotros percibimos como tal no es la realidad como tal, sino que es una realidad gestionada y creada por los impulsos que hacen, pues, que generan nuestros cinco sentidos. Pero que en sí la realidad como tal que yo percibo no es igual a la realidad que tú percibes. ¿Sí o qué? Sí. Recuerdo muy vagamente acerca de una lectura en la cual están basados varios de las historias estas, por ejemplo, como Matrix y tales. Esa historia que hablaba de, ¿cómo es? Cerebros en una cubeta, creo que era que se llamaba. Así. El cerebro Explicaba de cerebro de que Boltzmann. ujú, si realmente la realidad es solamente la interpretación de todos nuestros sentidos que le dan forma, pues realmente somos como cerebros en una cubeta. O sea, todo lo que percibimos como realidad son simplemente impulsos sensoriales que nuestro cerebro interpreta y le da forma a la realidad de cierta, ¿cómo decirlo? De forma que me entiendan. Sí, es algo así como el lenguaje. Le damos forma a medida que lo vamos utilizando, a medida que experimentamos. Por eso, pues somos seres de pura experiencia. ¿Sí? Basamos todo el concepto de la realidad en lo que sentimos. Bueno, en lo que sentimos a nivel sensorial, no a nivel sentimental, porque eso ya es un mierdero mucho más complicado. Sí, no, vamos primero a contar la percepción de la realidad y la otra contraparte que ya se me En olvidó. la parte física, sí, sí, La parte física. digámoslo desde la parte física y ya después vamos al mierdero. Sí, sí, si es necesario tocar el mierdero lo tocamos, pero de resto ni madres. Solamente es entender eso. O sea, la realidad en sí, O sea, que tú percibes, que tú me tocas, que estás tú... hablando que no quieres tocar el mierdero porque le tienes miedo al abismo. No, es por el hecho de que ya he estado lo suficientemente en el abismo y tengo miedo de que cuando entre es como que, hola Camilo, lo mismo de siempre. Entonces, Va a querer lo mismo de siempre, su crisis de ansiedad bien Eh, cargada. exacto, tal cual. Entonces es como que ya tengo pase VIP al abismo, entonces es como que ya no es como que me devuelva la mirada, sino que pues, ya estamos ahí ya. Pero dale, vamos a empezar desde Sao y pues a eso yo quiero empezar Desde Sao, desde sí. esa parte, yo quiero empezar desde esa parte, desde de comprender que literalmente no importa si es una realidad virtual tan avanzada como la del anime. Voy a hablar de solo la primera temporada. ¿Por qué? Porque la primera temporada es la única que tiene importancia para mí. ¿Listo? Porque es que es la La única primera, parte, sí. sí, es la única parte donde de verdad hay un riesgo de vida o muerte. Que uno dice, verga, de verdad es Sí, impactante. Entonces, si podemos comparar, o sea, no hay diferencia entre lo que es el casco de inmersión a lo que es nuestra realidad actual, porque técnicamente lo que hacía el casco de inmersión es enviar impulsos eléctricos directamente al cerebro para que mientras que el cerebro se encontraba, mientras que el cuerpo se encontraba de manera inactiva, el cerebro siguiera recibiendo los estímulos de tacto, olfato, degustación, sí, vista, o sea, todas técnicamente, las sensaciones. entonces, claro, en la vida real tú estabas echado en una cama o en donde te hubieses puesto el casco pero seguías teniendo esos impulsos y podías seguir sintiendo, degustando, oliendo, escuchando y viendo, como si de verdad estuvieses en otro mundo.
Entonces, empecemos tratando de que la realidad en sí que comprendemos nosotros como realidad no es que sea falsa, sino que es que son una serie de estímulos y que nunca vamos a comprender la realidad como es por el simple y llano hecho de que estamos encerrados en una cárcel de carne y que esta puede ser engañada. Uf, qué poético sonó eso. Sí, no, ¿Eres un poeta? más que nada filósofo porque, marica, literalmente uno de mis problemas mentales en este momento, uno de mis rayas mentales es el hecho de la identidad y de lo que soy. Y parte de eso es el reconocimiento de soy mis sentidos y en ese momento es cuando incluso ni mis sentidos son parte de mí porque mis sentidos pueden ser engañados. Entonces, Sí. lo mismo viene de parte de Sword Art Online. Durante toda la primera temporada, el casco literalmente encierra a la persona en un mundo virtual y la hace pues sentir lo mismo, como si como si ese mundo virtual fuera totalmente real. Y pues está el peligro de que Oh, accidentalmente, con dos grandes comillas, aunque pues haciendo spoiler de una serie que pasó hace ya más de 10 años, en realidad las personas que lo hicieron, pues unos están medio loquitos, olvidaron poner o configurar el botón de salida, entonces quedan atrapados en ese mundo. Entonces ahí es cuando Kirito, para salvar nuestro a... main character prota. Ay, Dios santo, cómo lo odio. Pero bueno. Sorry, es que yo Sword Art Online no me lo trago ni con papas, weón. No. No, no soy capaz, no soy capaz. ¿Cómo es que se llama? ¿Azúcar? No, no. ¿Cómo es que se llamaba la prota? Bueno, Sí, sí, azúcar. si era Azúcar, bueno, la cuestión es que, bueno, ni siquiera es coprotagonista ni protagonista, la princesa en apuros. Técnicamente la idea es que Kirito tiene que implantarse en la aventura de poder volver a su realidad, ya que no se pueden Ujú. desprender de estos cascos de realidad virtual debido a un fallo de programación, con dos grandes comillas. La primera temporada es muy interesante por eso, porque literalmente tú vives en el nerviosismo de si de verdad van a poder salir de esos mundos virtuales. Y ya a partir de ahí es como que el anime para mí pierde sentido porque ya no hay ningún peligro de verdad. Ya no hay, o sea, porque una vez todos se liberan, porque valga la redundancia, spoiler de una serie de hace más de 10 años, porque Sí. ¿de cuándo es Sword Art Online, Ujú. por cierto? ¿Dónde es la? Debe ser de más de 10 años. Sí, 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 no, no, no. Yo creo que yo la debía haber visto por ahí que como 2012, 14. hace 12 años, cabrón. ¿2012? Hace 12 años, hace 12 años. O sea, técnicamente si no Yo, se lo han visto es yo me porque vi no. el primer capítulo cuando salió en emisión. Exacto, entonces ahí está ese pequeño detalle. Entonces, a partir de ahí es como que el propio juego hace que literalmente estos factores sensoriales, estos factores nerviosos, les generen diferentes sensaciones a los jugadores. Entonces pueden sentir dolor como si fuera dolor en la vida real, pueden saborear las cosas como si fuera comida real, pueden tocar las cosas como si fueran reales y con el detalle de que si morían en el videojuego, morían de verdad. Ujú. Entonces, ese era el Con ese pequeño detalle. Ese era el pequeño peligro. O sea, habían llegado a tal punto que podían simular la muerte dentro del juego y podían morir de verdad. Aunque, si le soy sincero, yo tengo una teoría y es que técnicamente al cuerpo haber presenciado la muerte de manera virtual, el cerebro como tal lo asocia y hace que el individuo muera por un shock al pensar que ya está muerto. No es como que el juego lo matase de verdad. Porque han habido experimentos. Sí, el ser humano le encanta hacer experimentos. O sea, cuando el ser humano podía experimentar en otros seres humanos, Ujú. hubieron experimentos en los cuales a una persona se le implantaba la idea de que se estaba desangrando gota a gota y pues al hacerlo el cuerpo de esa persona moría, pero nunca se le había hecho ningún corte profundo y no se estaba desangrando de verdad, simplemente que pues bajo la propia sugestión el ser humano, pues, la persona como tal, pues, moría. Entonces, ahí va el detalle. Sí, sí. Eso justamente me recordó a un cuento de Gabriel García Márquez con sus habilidades de realismo mágico. Bueno, Eh, Hay un cuento que él escribe que se llama El rastro de tu sangre en la nieve,
que nos habla precisamente de la protagonista, se corta uno de los dedos con las espinas de una flor, de una rosa. Eh, Mientras nos va como contando la historia de su mal de amores. Poco a poco van cayendo como las gotas desde la yema de los dedos y finalmente muere desangrada. Absurdo, pero creo que tiene algo que ver. Sí, no, en sí técnicamente se puede decir que nuestra realidad o la realidad que presenciamos termina justo en el momento de morir, claro. Pero Ujú. también entonces va más allá, porque esto da pie a otras muchas cosas. Y si en realidad pudieses extender tu vida o tu realidad o tu percepción, entre comillas, más allá Utilizando de, el poder de la mente. no de la mente, sigo con la parte de la tecnología. Y voy a tocar el tema utilizando una serie que solo tiene dos fans y una de esas es el autor. ¿A qué hago referencia? Me hago referencia a Serial Experiments Lane. No sé si tú la has escuchado, pero va muy de la mano con esta cuestión de lo que es la percepción de lo que conocemos como realidad. He visto pósters, y he visto un fandom muy, no digamos agresivo, pero sí digamos cerrado. Sí, es bastante cerrado, no te lo voy a negar. Ni yo que me he visto la serie me atrevo a acercarme a esas personas. Me dan ñáñaras. Me Me dan, da como cosita. me dan No miedo. siento que me vayan a tratar bien. Que Sí, ves esa cosa de ahí. exacto, exacto, es como que no me siento cómodo hablando con ellos. Y pues, en resumidas cuentas, porque hace mucho que no la ve, hace mucho que la vi en realidad. Por no decir que la vi Ujú. durante mi época de colegio cuando iba en 11 y eso fue hace ya 14 años, 14 15 no, 10 años ya más o menos. Uf. Sí, sí, no, la misma de que Sword Art Online. Vimos, vimos muchas series sin la supervisión de bueno, de una figura responsable, ¿no? Tuve acceso a Porque internet gracias a no tener responsabilidad paternal, güey. O sea, ¿por qué crees que estoy ahorita haciendo un podcast hablando sobre series que hablan sobre la realidad, güey? re duro. No. Entonces, sí, o sea, en sí, en resumidas cuentas, Serial Experiments Lane cuenta la historia de esta morrita que está ahí en ese póster, que, que tiene una fobia social o una ansiedad social que le impide generar conexiones con otras personas. Descubre, pues durante la historia, en las primeras partes se descubre que una de las compañeras del salón se suicidó, entre comillas, pero lo Ujú. curioso es que la muchachita sigue recibiendo mensajes de esa chica a través de internet. Ush, re denso. Entonces va más allá de lo que es, y literalmente, porque sería interesante conversar y hablar sobre esta serie. Podríamos agregarla a la lista de series por hablar en los otros podcasts que tenemos pendientes, pero literalmente habla sobre la capacidad de poder enviar tu mente, tu conciencia a internet. Ok. Porque en realidad desde el punto de vista de las personas fue que la muchacha se suicidó, pero en realidad no es que se haya suicidado, sino que trascendió su conciencia a la red. Y entonces es la trama de esta otra muchachita tratando de investigar y de llegar a fondo, porque técnicamente ella tiene una conexión con la tecnología bastante profunda. Y es ese detalle entonces, ¿qué sería de la realidad o si de verdad pierde su sentido si no tiene un final? Si solamente puedes llegar y conectar de nuevo conectar tu conciencia a internet y continuar existiendo en otro plano que de verdad sigue siendo un plano que sigue estando en nuestro plano, pero es totalmente ajeno al mismo. Ok, sí, o sea, como que tú puedes inferir, pero no puedes estar en ese plano todo el tiempo.
Ujú, correcto. Entonces, por ejemplo, la amiga de, bueno, la amiga, no, la compañera del salón sigue enviándole mensajes y sigue incitándola, o sea, la incita a ella también a seguir lo mismo, porque según para ella es un cambio de paradigma completamente y es como llegar a una nueva realidad, pero en realidad es una realidad que, a pesar de que están conectadas por una pequeña pantalla, son completamente diferentes. Entonces, mi pregunta aquí es, no es qué es real y qué no, porque si vamos a profundizar dentro de lo que es real y lo que no, vamos a tomarnos otras 3 horas hablando desde qué punto filosófico vamos a hablar de lo que es real o no. Si hablamos del empirismo, si hablamos desde pues, mil y un puntos de vista, lo que es real a lo que no, pues puede variar, porque, Sí, porque eso nos va. y más cuando pasemos a hablar de series un poquito más complejas, ¿no? O sea, porque Sword Art Online pues nos permite desde el principio diferenciar, bueno, nosotros como espectador, que somos seres omniscientes, omnipresentes, y más conocimiento que los personajes dentro de la obra, pues nosotros sabemos cuándo están en el mundo normal y cuándo están en la realidad virtual, ¿sí? Es muy diferente cómo los personajes lo perciben, y más cuando ya llevan tanto tiempo como lo son los personajes principales, cuando pues ya llevan bastante tiempo dentro del mundo virtual. Digamos, o sea, tú lo puedes ver muy bien porque de capítulo a capítulo va pasando el tiempo y para ti no está pasando tan lento. Pero digamos que si tú tuvieras la experiencia de los personajes de Sword Art Online y pasaran años dentro, dentro de la, dentro de la realidad virtual, y pues ya que todo lo que sucede en la realidad virtual lo sientes de forma física, tienes experiencias, peleas, estás en un conflicto constante porque si bien la idea principal es superar el juego, ¿sí? Es lo que te plantean para poder sobrevivir y salir de ese mundo de fantasía que te puede matar en cualquier momento, tienes que concentrarte en la inmediatez, en el ahora, ¿sí? Y una de las cosas que decía Sócrates es que el problema principal al momento de tratar de lograr una meta a largo plazo es que te quedas enfocado o te pierdes en las metas a corto plazo, ¿sí? Eso es a lo que él llamaba como la inmediatez, el estar constantemente de lucha en lucha, te olvidas del objetivo principal, es decir, no sé, robar el cáliz o matar al dragón, ¿sí? Y te enfocas en las metas inmediatas, que es conseguir la espada, ponerte las botas, solucionar el desayuno, el almuerzo y la cena, que te inmersas en esa nueva realidad. Y sí, te olvidas de lo principal, te olvidas de lo importante. Para ti tienes que andar subiendo y eso realmente es lo que se convierte finalmente en tu realidad y te encierras, ¿sí? Eso sucede mucho con las personas que están como encerradas en su lógica fantasiosa que depende mucho de su estrato socioeconómico, Su pequeña ¿sí? burbuja existencial, güey, y que se la revientan y salen completamente Exacto. de ahí, güey. Cuando revientan esas burbujas, ellos mismos crean por culpa de la inmediatez, viene lo que es acompañado con una crisis, primero una crisis de identidad Sí, y posteriormente es un conflicto con todo lo que lo rodea, ¿sí? Es tratar de adaptarse a la nueva realidad y es un choque bastante grande, ¿no? O sea, porque ¿cómo decirlo? Todas las cosas o todos los conocimientos que habías acumulado hasta ese momento se vuelven realmente inútiles frente a la verdad, ¿sí? La verdad que es la realidad. Pero aún así sigue siendo un proceso empírico, ¿sí? Sigues experimentándolo a través de la propia experiencia y sigues interpretándolo a través de estos sentidos, ¿sí? El punto es, ¿sí? La realidad es como, bueno, el concepto de lo que comprendemos como realidad, ya sea en la parte física o en la parte mental, es como un laberinto,
tú vas a encontrar muchas puertas que te van a llevar hacia otras rutas o te vas a encontrar muchas veces con un camino que te lleva a un, ¿cómo decirlo? Como una ruta sin salida. Sí, o sea, muchas veces pues es un callejón cerrado, así. Muchas veces suele ser un callejón sin salida y pues sí, o sea, la idea es que es poder diferenciar esos aspectos de la realidad y que no se vuelvan borrosos, ¿sí? Eso es muy difícil, por lo menos con que te lo explican series como Paprika, ¿sí? Y que también vemos en su Venido adaptación. explicando una película. Bueno, la película de Paprika y la adaptación al cine que fue pues esta con Leonardo DiCaprio, Inception. Inception, Justo estaba pensando en eso. ¿sí? Estaba Ah, pensando en varios ejemplos que ahí hablaban, pero continúa. en series como esa ya suele ser un poco más complejo, porque si bien con Sword Online estábamos hablando de un universo, bueno, virtual, un Dual. mundo virtual que replicaba todo, todas las sensaciones, ¿sí? Con el objetivo, pues, de que te sientas inmerso. Con Inception y Paprika sucede que realmente lo que bueno, lo que va a chocar es el mundo de los sueños y la realidad, ¿sí? Y realmente como que explora mucho de las dimensiones de la mente. Y al momento de jugar con las cosas de la mente, ya no entran, por así decirlo, cuestiones como la experiencia o las experiencias físicas a las que estamos acostumbrados, sino que esto sí suele ser un poco más distorsionado al mezclarse con los elementos del sueño, ¿sí? En ambos lugares, bueno, en ambas obras, nos explican que mientras más trates de meterte en lo más profundo de la mente, pues las experiencias sensoriales y físicas ya no van a tener ningún sentido. Pero, aquí viene el gran problema. Existe un punto que es tan, pero tan parecido a la realidad que realmente los personajes no pueden comprender si están en el mundo de los sueños o la realidad, porque ya están dentro de lo que es el inconsciente. Y el inconsciente suele estar tan bien construido y tan detallado que realmente ese es el verdadero punto de inflexión de la serie, que te pierdes, ¿sí? Te pierdes a ti mismo. Y para poder volver a la realidad, ellos suelen tener como, bueno, en Inception está el tótem, ¿sí? En Paprika no es el tótem, sino que era, bueno, recurrir a los traumas, por así decirlo. Recurrir a los traumas, porque a fin de cuentas en Paprika sí suele ser un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, Mucho más onírico. bueno, la animación, exacto, mucho más Sí, onírico en ese sentido. exacto. Eh, pero sí, eh, el punto con esta historia, bueno, la gran diferencia es esa, o sea, no va a haber como un punto de comparación entre lo real y lo fantasioso a través del ejercicio de la experiencia física, sino que, bueno, te hace cuestionarte, ¿no? O sea, cuando te ves estas dos series, tú dices, ¿y si vivo en un sueño? O sea, esa fue mi percepción. Yo por lo menos dije, ¿y si todo esto es solo un sueño, como en las grandes historias te lo dicen? Entonces yo no soy la experiencia física, ¿sí? Yo soy la pequeña voz que está en mi cabeza, pero qué tan seguro estoy de que yo soy mi conciencia o yo soy mi mente, si la mente también puede ser engañada, o sea, tanto en Inception como en Paprika te lo dicen. Y si ya sabemos que los sentidos pueden ser engañados, como en Sword Art Online, y la mente también puede ser engañada, como en Inception o en Paprika,
Entonces, ¿dónde está el verdadero ser que diferencie la realidad de lo que no es real? ¿Sí? Creo que aquí, De todo, de todo dudo, excepto de que estoy dudando. exacto, de todo de que estoy dudando, pero ahí tú mismo pones la cuestión. Eh, Más que nada, lo que sí estamos conscientes es que existe nuestra conciencia, pero nuestra conciencia se construye a través de un montón de mentiras que nuestros sentidos, los cuales nos engañan a diario para pues poder percibir el mundo de la manera en la que estamos, pues nos dé esa gestión de realidad. Y así como tú lo tomas desde el punto de que todo es un sueño o todo es una ilusión, yo lo tomo más por la parte de que tenemos que aceptar que la realidad no es siempre como lo que nosotros creemos que es y que puede estar en constante cambio y que puede aparecer momentos en los cuales eh, pues nos vamos a chocar muy horrible al saber que lo que nosotros consideramos como realidad no lo es. Y es lo mismo que pasa con por ejemplo, hay dos ejemplos y ambos los voy a poner y con ambos nos vamos a reír. El primero, y no sé si te lo has visto, por eso voy a decir que es otra serie que solo conocemos yo y el autor, que se llama Paranoia Agent Sí, o el agente Paranoia. Paranoia no, eso Agent, sí, uf, nunca lo había escuchado en mi pinche vida. Paranoia Agent es una historia bastante seinen en la cual varios personajes a lo largo de sus vidas, porque estas son de estas historias que yo no puedo describir porque fue mi percepción de la serie, pero te lo voy a dejar más o menos en constancia, que literalmente que varias personas después de presenciar un encuentro con el chico del bate, su percepción de la realidad cambia completamente. Empiezan a ver la vida desde otra manera, empiezan a ver cosas que antes Sí, no veían y empiezan a ver que la vida en sí es, o lo que ellos conocían como realidad, en realidad cambia completamente fuera de foco. Y ok. es eso. Entonces ahí es cuando llega el punto de inflexión en el que tú dices, verga, entonces todo lo que viví es una mentira. Y si todo esto es una mentira, ¿qué me garantiza que esta nueva realidad que estoy presenciando es real? Y ahí es cuando tú te paras y Así analizas, es. y ahí es cuando tú te paras y analizas los dos puntos que tienes que saber. ¿Puedes controlar o puedes comprender si lo que estás viviendo es real? No. Entonces, si no lo puedes comprender, lo único que quedan son dos caminos. Y casi siempre el primer camino va a ser termina con todo, lo cual es un mal camino. Pero luego está el segundo camino y es aceptar esto, aceptar que la realidad cambió y que esta va a ser una nueva realidad, pero que esta nueva realidad, así como tú mencionabas esa anécdota de que, pues, si nos, o sea, como decía Sócrates, si nos enfocamos en el presente mucho, mucho tiempo, pues técnicamente vamos a cerrarnos a una realidad que va a cambiar y cuando cambie nos va a desbaratar completamente todo. Entonces, tampoco es centrarnos en que la realidad en la que estamos en este momento o la realidad que percibimos en este momento es la verdadera realidad, sino que la realidad también como nosotros, como seres humanos, estamos en constante cambio. Em, por otro lado, pero siguiendo con la misma cuestión de no aceptar la propia realidad, hay otra película que también protagoniza Leonardo DiCaprio, que habla mucho también sobre la cuestión la cuestión de lo que comprendemos nosotros como realidad y cómo pues esta puede jugar con nuestras percepciones, pero sale completamente de la descripción que acabo de dar, es la de la isla siniestra o Shutter Island, no sé si te la viste. Sí, en por la, supuesto, en sí la me la cual vi. lo mismo, Leonardo DiCaprio llega a un psiquiátrico en una isla en la cual pues técnicamente Sí, supuestamente para tiene que poder resolver un caso. que tratar a uno de los, bueno, Ajá, en un principio es tratar a uno de los pacientes que está ahí. exacto. Y por, Después de eso se vuelve todo un sí, es caso de detectives. un caso de detectives en el cual tienes que afrontar, o sea, en el cual Leonardo DiCaprio tiene que afrontar una realidad que él no ha querido afrontar en el momento. Y es un hecho que pues le Sí, impacta y que pues le cambió la vida. Y que al final de la película a pesar de que él es consciente de cuál es su realidad, él prefiere fingir continuar con la realidad de que está loco y procederse a realizar una operación. Porque ¿qué es mejor?
ser consciente de que eres La un lobotomía. monstruo, exacto, ser consciente, vivir en la realidad y ser consciente que eres un monstruo, o seguir con la mentira y vivir como un loco toda tu vida. ¿No? Entonces, Así es. son cuestiones de que en sí y desde muchas perspectivas o muchos ángulos, lo que es la perspectiva de la realidad o lo que nosotros comprendemos como realidad, muchas veces como que pareciera que nos anclan, pero en realidad la realidad lo que nos hace es a comprender el constante cambio en el que estamos, ¿no? Que incluso las cuestiones más Sí, básicas, ajá, sí. que Sí, incluso, sí, así mismo como tú lo estabas diciendo, lo único constante, lo único que podemos asegurar que es constante en la vida es el cambio, es que todo está en constante cambio. Y pues lo que acabas de decir con ese ejemplo me recordó justamente principalmente a este libro que me estoy leyendo, que es, bueno, de la saga de Patrick Rothfuss, del asesino de reyes, que es la del nombre del viento. En el segundo libro, sí, es el segundo libro, sí, o en parte del primero. Bueno, en general en la saga. En el nombre del viento nos hablan acerca de la percepción del dolor, cómo la mente afronta el dolor. Una de las formas en la cual la mente afronta el dolor es a través de la locura, porque a veces el dolor es tanto o tan insoportable para la mente que prefiere desconectarse de la realidad y sumirse en la locura, ¿sí? Lo puede utilizar como una especie de escudo, porque pues realmente el cerebro se satura y el dolor emocional suele ser incluso peor que el dolor físico. Entonces, digamos que cuando el dolor emocional es tan grande, el cerebro opta por huir hacia un espacio seguro, que suele ser pues la parte onírica. Una de ellas puede ser la parte onírica y la otra es la pérdida completa de la razón, que pues ya en ese caso caeríamos en la locura o la demencia, que es que pues la persona no sabe ni en qué tiempo ni en qué circunstancias se encuentra y vive a través de recuerdos distorsionados o momentos en donde el dolor era mucho menor, ¿sí? Por eso muchas veces vemos a los pacientes dementes que recuerdan son instantes de felicidad durante su niñez o durante momentos especiales como cuando estuvieron enamorados por primera vez o cuando sus papás les regalaban algo, su cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez hayas visto ese tipo de ejemplos, pero sí suelen ser bastante comunes. sí, prefieren disociar bastante. Y eso me recuerda mucho a un caso que tuvo Carl Jung, que está en uno de sus libros, no me acuerdo el nombre del libro, por eso no lo pondré aquí, pero si alguien llega hasta acá en el video, pues sabrá que puede buscarlo. Y es la cuestión de la historia que él tuvo con una paciente. Esta paciente había pasado por varios psiquiatras y psicólogos, los cuales trataban de o medicarla o usar los medios pues, los medios conocidos en el momento, que era el electroshock y demás, para poder curarla de un trauma que ella había vivido. Sucede y pasa que ella había sido abusada y por sus cuestiones, pues su mente para tratar de salvarla de ese trauma y de ese dolor, lo que hizo fue que ella disociara y ella vivía en una fantasía en la cual ella vivía en la luna, porque un demonio la había alejado directamente del planeta Tierra, o sea, la había arrancado de su realidad. Y muchas veces, con respecto a esto, muchas personas tratan de pronto cerrar o de pronto enfocar al paciente fuera de la fantasía, pero Carl Jung lo tomó de una manera distinta y fue como que, ¿y si dejamos que ella continúe con su fantasía y le damos pie a que ella pueda procesar el dolor desde su disociación? Y él empezó a preguntarle y a guiarla a través de esa propia ilusión que ella tenía de su realidad y logró traerla de vuelta a la Tierra durante unos segundos, durante unos minutos. Y ella fue consciente de su trauma y pudo empezar a trabajar desde ahí.
pero sí comprendo perfectamente a qué ejemplo haces claro y agradecemos al señor de la mazamorra que acaba de pasar al lado de nuestra casa, va a quedar grabado en este video. Entonces, Perfecto. pero sí, Él entonces, él es el tercer podcaster. exacto. Ese es el patrocinio del día de hoy, mazamorra, del señor que vende la mazamorra, no sabemos su nombre, pero bueno. Em, pero sí, en sí, técnicamente muchas personas pueden gestionar su trauma y eso me recordó mucho a una película. Yo sé que, pues, en sí, desde el plano general, no es que hable del trauma como tal, pero si profundizamos y vemos muy a fondo la historia como tal que nos comprende, habla perfectamente de ese ejemplo que estabas hablando tú, y es técnicamente Coraline. Ok, sí, la historia de Coraline. La historia de Coraline, que es una chica que acaba de mudarse, de cambiar de, pues su vida o su realidad cambia completamente y se muda a una casa que está, pues una casa de huéspedes en realidad, ¿no? Son varias personas que viven en la misma casa y que por eso, pues ella empieza a gestionar su trauma. O sea, en sí es una historia fantasiosa en la que ella descubre un mundo secreto, pero si lo vemos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, puede reflejarse como una manera eh, un método de escape que usa Coraline para poder superar el trauma de cambiar completamente de ambiente y de no solamente eso, de una familia que pues no es la más funcional en este caso, siendo la madre completamente ausente y el padre siendo un bueno para nada. Sí, Y podemos ver que en este sentido tenemos a dos contrapartes, uno que es la madre que es el monstruo, la madre y la contraparte que es la dueña de ese otro mundo, y el gato, siendo la madre el inconsciente o el subconsciente de Coraline, donde su anhelo o deseo es que ella se quede en ese mundo ficticio, en esa propia realidad, y siendo el gato simplemente la conciencia a la cual está diciendo, venga, pana, o sea, sí, muy bonito todo el mundo, muy bonito toda esta vuelta, pero esta no es tu realidad, y a menos que tú afrontes tu realidad, es muy improbable que tú vayas a cambiar, o sea, no importa que estés en esta ilusión, tú no vas a cambiar o sea, tu manera de sentir o tus emociones no van a cambiar a menos que tú afrontes tu realidad como tiene que ser. Esto es un pequeño análisis que tengo ahí más o menos de lo que para mí fue Coraline de la película como tal, porque no me he leído el libro. Según el libro es mucho más oscuro y más turbio. puede ser. Neil Gaiman es mucho más oscuro en lo que escribe de literatura que lo que muestra de forma, bueno, de lo que ayuda a mostrar de forma audiovisual, porque pues casi todas las obras de Neil Gaiman cuentan con el apoyo de él mismo en rodaje. Correcto. Entonces, sí, como tal, o sea, uno de los grandes ejemplos fuera de la isla siniestra que también nos muestra lo mismo, cómo las personas se refugian en mundos ficticios o se disocian solamente con la finalidad de no afrontar o de evitar un trauma, porque ni siquiera es como que no afrontar, es como que De- para ellos es la única manera que ellos ven factible de poder afrontar el trauma. sí, o de minimizarlo, O de minimizar un minimizarlo. poco el trauma o el dolor. Exacto. Por eso, O es decir, aunque suele ser, o sea, a mi punto de vista, eh, siento que de cierta forma también es una forma de tortura mental porque pues, así trates de evitarlo, está ahí. O sea, ahí está. El personaje de DiCaprio repetía eso una y otra vez. O sea, por eso ya los que lo trataban sabían qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y así mismo suele suceder tanto en los ejemplos que daban como con el nombre del viento. Hay pequeños momentos de lucidez, pero después vuelven a lo mismo, porque están atrapados en ese bucle en el cual repiten una y otra vez su trauma en busca de tratar de evitar el dolor, solo, o sea, solo lo hacen más grande o lo repiten una y otra vez hasta que se acostumbran, o sea, aunque realmente nunca llegan a acostumbrarse a ello. Y pues también pasa en el caso de Coraline. exactamente. Y, pero bueno, ¿y qué tal si el trauma no es interno, sino que el trauma es externo? Es decir, si más que nada Uf, fuimos forzados a pasar esa realidad. Y no voy a mencionar a la película en sí, sino que voy a mencionar a una serie de cortos que son, la hostia,
y que entran dentro del compilatorio que se llama Animatrix. En este nos muestran Ujú, distintas historias alternativas y pues cierto lore de lo que fue la saga de Matrix. Y en ella pues nos muestra varios ujú. ejemplos y entre ellos hay uno que me encanta bastante. Y es el de la historia del corredor, del man que es esto, corredor olímpico, que descubre la realidad de la Matrix luego de haber entrado en ese estado de flujo, en ese estado de trance y Sí, que por querer luchar o por querer esto demostrar que la vida real no era real, la propia Matrix lo vuelve parapléjico y ok, sí. que su única vía de escape literalmente es aceptar la realidad y decir, esta no es mi realidad y escapa completamente de la Matrix para volver al mundo real. Pero técnicamente ese trauma o pues como tal la ilusión o el mundo real que conocen en Matrix no fue forzada, o sea, no fue forzada por un trauma, sino que fueron las propias máquinas, fue el entorno el que se la creó para que ellos pudieran vivir con esa tranquilidad. Así es. Ahí podríamos incluso incluir lo que es Claymore, también, si queremos. Ya si hablamos del lore de la última parte del manga, porque creo que el anime no llega hasta tal parte, si mal no recuerdo. Pero técnicamente Claymore hace lo Sí, mismo, sí, que es como que el mundo que conocemos es más grande que, o sea, que la verdadera es realidad mucho más grande de lo que nos presentaban. y que es mucho más difícil de aceptar o o sea, que en realidad no estamos preparados mentalmente para afrontar dicha realidad. Exactamente. Y gracias a la mención de Kramer y al decir, bueno, y si la amenaza no es mental, no es, bueno, ya sea por la parte onírica, no sea por la parte sensorial o de experiencia. Entonces ya la parte sería como la parte del conocimiento, o sea, realmente ya estaríamos hablando de la realidad como parte de las memorias. Ahí también pasaríamos a hablar de Shingeki. Yo sé que ya hemos hablado mucho de Shingeki, pero es que, Mi amigo, ¿cómo decirlo? Ese plot twist de Shingeki con darnos todo el conocimiento a través de... mi, fue suficiente para mí, para meterlo en todas las historias. mi amiga la menos obsesiva con una serie. Tiene- Ey, lo único malo que tiene Shingeki es el final. De resto. Ahí tienes un punto. Ahí tienes un punto, o sea, no te lo voy a ahí tienes un punto. Pero vale, o sea, técnicamente es cierto que pues gracias a eso Sí, porque. Exacto. Shingeki nos refleja eso, es decir, es una mente colectiva, es una idea colectiva y técnicamente fue una realidad que el propio Eren se esforzó en realizar para poder darle la paz que sus amigos merecían. Sí. Entonces, Y ya que estamos ahí, añade a Dune, porque todo es un uy, Dune. pero es que Dune es mucho más político, pero bueno, va, agreguemos a Dune. Pero los Pero, libros, pero los libros, pero sí, sí, sí. Sí, sí, total. va, voy igual a poner el póster de la película porque pues Timothy Chalamet es Timothy Chalamet, entonces igual no va a ser tan grande, tan Timothy Chamalet es Timothy Chamalet y aquí exacto. amamos a Timothy Chamalet. Exacto. En esta casa creemos en Timothy Chalamet. Pero sí, o sea, técnicamente y a fin de cuentas es como que más allá de eso, o sea, porque fuera del concepto que cada persona tenga o que conozcamos de la realidad, es algo que pues se va a ir fundamentando y se va a ir construyendo conforme a nuestras experiencias, conforme a nuestros sentidos, conforme al resto de cosas, pero que de igual manera no nos deberíamos confiar tanto, ¿no? Ujú. A eso me recuerda también a otra serie que voy a agregar también ahora La, que ya hay espacio. la frase, ¿no? O sea, la frase con la que abrimos y creo que es la que ha estado fundamentando toda esta charla hasta el momento. De todo dudo, excepto de que estoy dudando. ¿De qué estoy dudando? La otra Ujú. es una piedra cae en un Eso es estanque. de Descartes, ¿no? Sí, sí. Me encanta la otra que dice que es una piedra acá en el estanque. No soy el estanque, no soy la piedra, no soy el agua, soy las ondas. Ok, sí. Es eso.
Y ya que usted está volviendo a un anime, yo voy a volver también a otro que también habla de lo mismo, que también va desde la parte real y es Decadence, que pues te lo tienes que ver Ah, Decadence. si no te lo has Sí, visto. sí, yo me vi los 3 primeros capítulos hasta que aparecen, o sea, le dan como más protagonismo a las cositas esas chiquitas que es el mundo real, que yo pensaba que era una locura. Sí, sí. Que al principio cuando te lo plantean yo dije, si me estoy viendo el mismo anime. Sí, es como que cambia completamente el estilo de diseño, el estilo de dibujo y es como que... Pero es una bonita manera de mostrar las dos realidades. O sea, a mi parecer es una muy bonita manera de decir, o sea, sigue siendo la realidad, pero no es la realidad que tú conoces como tal. Ujú. Porque sigue siendo real. Para esos androides, su mundo como tal y Decadence, que es la simulación que ellos viven, porque ellos saben perfectamente que es una falsa simulación, porque en realidad sí son seres reales, o sea, los seres humanos son reales y todo lo que hacen es en realidad, pero para ellos es una cuestión virtual, pues sigue siendo una realidad que ellos están viviendo y como seres sintientes, para ellos también es real. Pero entonces, Sí. ¿la realidad solamente es una concepción de nosotros los seres humanos, seres de carne, o una o las otras entidades también tienen una percepción de la realidad? Yo creo que el resto de seres vivos debe tener su propia experiencia a través de la realidad. Lo que pasa es que los seres humanos somos diferentes, porque primero nosotros podemos dejar un registro de lo que hacemos, Ujú. sentimos, pensamos, ¿sí? Esa es la razón por la cual recurrimos a los antiguos en búsqueda de Los conocimientos. grandes maestros. Los antiguos maestros. Somos iguales. Esa es nuestra ventaja frente al resto de organismos de carbono. Pero, pues el hecho de que nosotros no solamente pensamos a través de nuestros sentidos, o sea, no le damos la importancia completa a nuestros sentidos acerca de la interpretación de la realidad, sino que tenemos la capacidad de ahondar mucho más en el tema, ¿sí? Ya, por eso es que, sí, o sea, digamos que el punto de la filosofía, o bueno, de la acción de filosofar enteramente hasta el momento es únicamente humana. No te vas a poner a filosofar con un simio a ver qué te responde. No te vas a poner a filosofar con un loro, por más que pueda copiar el lenguaje, no entiende el significado de las palabras, ¿sí? Entonces, se podría decir que sí es enteramente la percepción, digamos que la percepción más compleja de la realidad, sí es enteramente humana, pero solo porque no tenemos registros del resto de entidades de carbono que conocemos hasta el momento. Y porque tampoco podemos hacerlo. Porque técnicamente otra vez Y volvemos a porque lo mismo. tampoco podemos hacerlo. Estamos limitados a esta prisión de carne y hueso, que pues Ujú. técnicamente, o sea, porque yo puedo llegar y decir, ¿cómo se imaginaría la vida de un perro? Pero esa hipótesis y todo lo que yo puedo inventar a través de los ojos de un perro no va a ser sino la percepción desde el punto de vista humano a lo que creería que ve un perro. No es realmente lo que ve un perro, lo que siente un perro. Así es, y ese mismo planteamiento lo planteaba Humberto Eco en El nombre de la rosa, cuando habla del teorema del lenguaje, ¿sí? Y cómo interpretamos nuestra realidad a través del lenguaje. Pues básicamente porque, a ver, ¿cómo cambiaría tu mundo si de repente llamas a la rosa piedra o llamas al cielo o cómo cambiaría tu percepción de la realidad si el cielo ahora se llamara suelo? ¿Qué otras cosas tendrían que cambiar? Y digamos, en el caso de la rosa, si la rosa se llamara piedra en vez de rosa, tendría que cambiar todo el concepto que envuelve a esa rosa, ¿sí? Ya sería lo que es el significado y el significante. Ya no asociarías a una rosa con algo, bueno, ¿cómo decirlo? Ya no asociarías el nombre de la palabra rosa, porque ahora la rosa es una piedra, ya no sería algo blando, ya no sería algo de un color llamativo, ¿sí? Sino que todo tu mundo cambiaría con solo cambiar el nombre de un simple objeto, ¿sí?
porque ya tendrías que cambiar todo lo que ese objeto significa y todo lo que asocias a ese objeto. Eso solamente me hizo Es, pensar es, en, en el experimento, bueno, o la idea en la que te dicen, ¿tú cómo le explicarías el color azul a un ciego? oh, ese teorema de cómo explicarle los colores a un ciego me encanta. ¿Cómo le explicas los colores a un ciego? O sea, tú puedes decirle, no, es la En, refracción de la luz a tal cual y que llegando al ojo, pues dependiendo de la onda, es un color o es otro. Pero eso no representa lo que es el azul. ¿Qué es el azul? sí, sí. Eso es complejo. Pero bueno, tiempo. ¿Algo más para cerrar, Karil? Para Am, empezar las conclusiones. conclusiones, como si pudiéramos concluir esto. Uy, que si no, Quisiera yo, amigo mío, poder concluir un tema tan complejo como es el tema de la, de la realidad, de la percepción de la porque realidad. de la percepción de la realidad, porque pues tal como tú mismo lo estabas planteando, la realidad es subjetiva. Muy subjetiva. La realidad es subjetiva y hay bandos, o sea, lastimosamente hay bandos. Hay gente que para que su realidad es pura y dura y te va a decir, pues yo no creo lo que no pueda ver, y otros te dirán, pues la realidad es meras sensaciones, es lo que me genera ver una bola de algodón, un niño jugando con una pelota. Eh, Pueden ser pues concepciones más internas, pero a fin de cuentas, sí, la conclusión más abreviada es la realidad es subjetiva y para gustos colores. Y puedes elegir un bando, puedes criticar a los del otro bando. Guerras se han iniciado por menos. Dímelo a mí, Así díselo a que, los de Troya. así que sí, díselo díselo a Troya, díselo al caliente de París. Oye, marica, que si no, bueno, pero sí, o sea, a fin de cuentas tienes razón, es decir, la realidad es muy subjetiva. Y a pesar de que también es subjetiva, también debemos tener en cuenta de que ninguna de las realidades es la verdadera realidad. O sea, nadie puede llegar y decirte la manera en la que yo veo el mundo es la correcta, porque no es cierto. Incluso el más idiota, pues, o incluso el más inteligente, al contrario, puede equivocarse. Y es más con respecto a lo que son nuestras percepciones, ¿no? Así es. También es... Ay, Dios santo con estos niños. Voy a morir un día de estos. Alguien que les traiga un balde de agua hirviendo. Si no, voy a empezar. Voy a ir ahorita a calentar un balde de agua hirviendo. Y si todavía están afuera, voy a divertirme. Funado, funado, ya vi esa funa, Camilo. Ya vi esa funa. Sí, pero bueno, o sea, a fin de cuentas, y la idea en sí es, claro, está bien disfrutar de la realidad en la que estamos, comprender que pues no podemos controlar lo que para nosotros es la realidad, nuestro entorno en sí en el cual vivimos a diario, pero tampoco es Ujú. acostumbrarnos completamente a esa realidad, porque cuando menos no lo esperemos va a cambiar completamente, lo que va a generar un montón de inconsistencias en nuestra realidad y en nuestra percepción, por lo que Efectivamente. es aprender a vivir en incertidumbre. Porque como dijimos, lo único que sabemos que es plenamente, que es plenamente cierto es que la vida está en constante cambio. Así es. Lo único certero es que vamos a morir un día. Así que hermanos, tenemos que morir. Sí. Pero bueno, ¿Cómo es? A vivir porque para morir nacimos. exacto. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Entonces sí, o sea, El que tenga miedo a morir que no nazca. o sea, sí, porque o sea, podemos centrarnos en la versión pesimista de que sí, la realidad como tal, como la conocemos, no es algo, no es la verdadera realidad y que pues por eso la vida no tiene sentido, pero es que en sí desde un principio la vida no lo tiene, o sea, la vida no tiene un sentido al cual usted arraigarse. El sentido se lo vas a dar tú Y cuando no lo y necesita. no lo Esto es, necesita. a mí me encanta la percepción que dicen de que vivimos en un RPG de mundo abierto.
Solamente que Y aquí está bien, solamente que aquí no solo hay que un aquí las misiones no son directas. exacto, y aquí no hay Sí, un aquí no hay un y aquí, final, y aquí no hay un jefe es un final. árbol. Sí, aquí no hay un jefe final al cual definir, lo cual, la verdad, le hace falta un pequeño mood a este videojuego. Sí, no, No sé en qué están pensando los una desarrolladores. actualización. Ahorita el jefe final Un tiene calentamiento evento global. bien maquia, la llegada del Rey Liche o algo así. El calentamiento global, papi, ahí está. Ahorita vamos a empezar con eso, pero hey, eso ya es otro tema. Que, hey, les traigo un nuevo evento. Y que, hey, les traigo un nuevo evento para el servidor. Evento especial, calentamiento global. Los polos se están derritiendo y se están quedando sin agua. Que empiece el juego. Pero sí, a fin de cuentas, dilo. Yo quiero que lo digas. ¿Qué cosa? No sé, ibas a decir Yo algo. iba a decir, Ibas a era, decir algo. Ibas yo a decir iba a algo. decir, yo iba a decir evento de temporada abierto, posible guerra nuclear. Posible tercera guerra mundial, porque ahí vimos que estaban en unos bombardeos por ahí. Ahí vamos. Irán a lanzar y empezamos y empezamos esta nueva primavera con un evento, esos seasonal eventos, son eventos Sí, sí, de eventos de temporada, ¿no? temporada, Sí, sí. evento de temporada, Tercera posible guerra tercera mundial. guerra mundial. Irán ha lanzado un misil. Irán ha lanzado misiles. ¿Qué nos deparará después? Véalo en el siguiente capítulo. Manténganse sintonizados. Pero sí, o sea, técnicamente lo que quiero llegar a decir es que a pesar de que lo podemos ver con el pesimismo, como dice Albert Camus, o sea, podemos llegar y poder creer que, ay, no, es que yo pensé que todo esto tenía un sentido, de que estoy aquí por una razón. Y es que la vida no tiene sentido y no lo necesita. Porque, y no es el hecho de tú le pones el propio sentido, porque tampoco, es simplemente el hecho de debes saber que estás existiendo, eres Sí, una... hay que dejar de ver a la vida como un caballo. O sea, tú no vas a llegar y ponerle bozal a la vida. Tú no vas a llegar y le vas a poner una silla de montar a la vida y vas a decir, soy el mejor montando un caballo. Exacto, no, así no funciona. Porque Y así no funciona. así no funciona. Y te vas a deprimir. Y te vas a deprimir. Y esa depresión va a llegar a un dolor muy grande. Y hemos visto que grandes personas han perdido la vida solamente por ese pequeño hecho de querer darle un significado a la vida que no necesita. Literal. Así es. Entonces, eso me encanta de la parte del absurdismo de Albert Camus, de entender de que, papi, la vida no tiene sentido. Y eso es lo bonito de la vida, que no tiene sentido. De que es un lienzo en blanco. Y de que a pesar de que usted llegue y diga, pues entonces yo lo pinto de color rojo y ahora mi vida tiene sentido de color rojo, más adelante en un futuro usted va a decir, pero ya la vida no tiene sentido en color rojo, ahora lo quiero pintar en negro. Y así, tal cual. Y eso es lo bonito de la vida, Así que es constante cambio. sucesivamente. El cambio es lo bonito, el cambio es lo importante, es lo que tenemos que tener en mente. Y yo creo que podemos cerrar aquí porque si no vamos a seguir Ujú. expandiendo y nos vamos a dejar llevar por muchas cosas. Vamos a seguir siguiendo. Sí, sí, sí. Sí, eso va Yo a ser. sabía que este tema no podía tener, no podía tener un cierre. No, no tiene un cierre, no tiene un cierre porque podemos seguir desviándonos por muchas tangentes y podemos tomar muchos caminos y muchos recorridos y podemos estar aquí horas y horas. Pero la idea es que Pero a fin de cuentas, todos los caminos llevan a Roma. sí, o sea, de igual manera tome el camino, o sea, es que tomes el camino que tomes igual te vas a morir al final. Punto. Así es. Eso es lo único certero. Tomes el camino que tomes, vas a morirte en algún punto. O sea, todo va a llegar a que te vas a morir. Fin. Así que disfruta el viaje. Así es. Disfruta el viaje. Y no siendo más, Cari, yo creo que aquí podemos Disfruta el viaje. decir gracias porque hace que esquí. Los que se quedaron hasta el final, gracias. Y no siendo más, hasta la próxima, ¿sí o qué? Hasta la próxima, amiguitos.